Nos ha llegado la invitación a lo que será mañana miércoles la presentación del libro En lo Profundo, Reflexiones para dar sentido espiritual a la vida y al trabajo, texto del padre Pablo Lamarté, que es sacerdote jesuita, licenciado en psicología, doctor en teología espiritual y actual vicerrector de la comunidad universitaria de la Universidad Católica de Córdoba. El libro va a ser presentado por Julieta Gallino, decana de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Católica de Córdoba, y por el rector, el jesuita Andrés Aguerre, quien en el prólogo del libro adelanta que las páginas, dice, guardan la esencia de lo que se ha vivido con el corazón, se ha rezado en el silencio y se ha puesto en común con generosidad. El eco de las reflexiones espirituales que el padre Pablo Lamarté ha compartido con el consejo académico de esa universidad donde habitualmente se toman decisiones importantes y por lo tanto se necesita un discernimiento con fundamento espiritual. Y entonces, con el objetivo de poder ampliar esta invitación a la presentación y también, ¿por qué no?, para que nos adelante alguna primicia, podríamos decir, en torno a esta gran necesidad humana de poder encontrarle el sentido a lo que somos, a lo que hacemos. Hemos invitado al padre Pablo Lamarté, sacerdote jesuita, licenciado en psicología, doctor en teología espiritual y actual vicerrector de la comunidad universitaria de la Universidad Católica de Córdoba, a quien le damos la bienvenida. Buen día, padre Pablo, ¿cómo te va? Un gusto en recibirte. Hola, buenos días para todos. Un gusto estar con ustedes, con la gente de Radio María. Igualmente para nosotros, padre. Bueno, un poco desde el título del libro, que ya nos acerca a la profundidad de lo humano, a la experiencia existencial, y nos conecta, por ejemplo, ¿no?, con la obra más conocida de Víctor Frankl, esta que tan famosa, El hombre en busca de sentido, que ha ayudado tanto a tantas personas a lo largo de la historia. Pregunto, ¿no? Primero, ¿tenemos que encontrarle sentido a todo, padre? ¿No es como una moda que se ha instalado? ¿Realmente el hombre y la mujer de hoy necesitan encontrarle sentido a la existencia, a lo que hacemos? Bueno, yo creo que de moda no tiene. Puede ser que en estas décadas estamos descubriendo el tema del sentido, del propósito, de hacer cosas y vivir sin propósitos nos da una vaciedad en la vida. Claro. Entonces, hoy lo estamos recuperando a esto. Por eso digo, no es una moda, es de siempre. El ser humano necesita desde toda la vida saber para qué trabaja, entender para qué se levanta cada mañana, por qué se sacrifica de esto. Es darle un sentido, un propósito a lo cotidiano. Entonces no creo que sea moda. Sí es verdad que Víctor Frankl lo retoma, lo trata, pero bueno, hoy también la psicología cognitiva también, y por supuesto la espiritualidad en general nos hace preguntar, digo, ¿para qué hago lo que hago? ¿Por qué vivo? ¿A dónde quiero ir con mi vida? ¿A qué me siento llamado por Dios? ¿Cuál es el fin para el que fui creado? Dirá San Ignacio. Todo eso es darle un sentido a las cosas cotidianas que hacemos cada día. Padre Pablo, ¿uno puede decir que el sentido se pierde o uno está distraído y no se enfoca en el sentido que está ahí dando vuelta? Sí. Yo creo que son las dos cosas, ¿no? La rutina, la actividad, el activismo nos hace perder el sentido, nos quedamos en lo chato, en lo obvio, lo material de cada día y perdemos ese norte alto, ¿sí?, que da orientación a la vida. Entonces lo perdemos, ¿sí? La propia realidad nos hace perder el sentido de la vida, ¿sí? Es un trabajo constante de recuperarlo. Por eso este libro lo que busca es la vida laboral, la vida familiar, la vida emocional, encontrarle otro sentido un poquito más alto, que no solo sea hacer por hacer, producir por producir, disfrutar por disfrutar, sino que tenga algo más. El ser humano, vuelvo a decir, necesita darle sentido a todo. No queda tranquilo, no queda completo, no queda realizado si no le encuentra un para qué, un por qué, ¿sí? En todo. Digo, siempre, por más sencillo que sea la persona, digo, ¿por qué hago esto? ¿Para dar de comer a mis hijos? Bueno, ya hay un sentido. Para contribuir al bien común ya hay un sentido. Para servir a Dios es otro sentido más espiritual.
para construir el reino de Dios, otro sentido más espiritual, pero siempre precisamos algo, un para qué. Si no nos vaciamos, nos ahogamos, nos deprimimos, obviamente no me voy a querer levantar de la cama si no tengo el sentido, no le voy a encontrar un propósito a tener que trabajar y hacer 8 horas de trabajo o hacer lo que tengo que hacer. Ujú. Padre, vos nos has acompañado acá ya hace un tiempo en la radio con reflexiones en torno a la segunda etapa de la vida, ¿no? Y inmediatamente me acordaba de eso, pensando en el sentido de la vida. ¿Hay alguna determinada etapa en la vida de la persona donde se empieza a preguntar por el sentido? Pienso en los adolescentes, tal vez no, o sí, Sí. vos nos dirás, bueno, en esta vorágine de la que estamos hablando, y también después en la etapa ya más tranquila, a lo mejor de los años ya más asentados, en la tercera etapa o la tercera edad que se Sí. llama, ¿dónde es donde surge más esa pregunta por el Yo creo que en sentido? todas. Yo trabajo ahora con jóvenes, estoy en la universidad, estoy en el centro Manresa también con universitarios. Ellos estudian, están armando la vida. Hay que ayudarlos a que encuentren sentido de por qué van a estudiar tal carrera. Algunos vienen diciendo, voy a estudiar tal carrera porque me gustan estas materias, o me gustan los animales, voy a ser veterinario. Nuestro objetivo es que encuentren un sentido un poquito más profundo, ¿sí? Que no solo queden en, o voy a hacer esto porque me va a dar dinero, ¿sí? Bueno, buscarle un sentido más profundo. Entonces, ahí empieza la búsqueda de sentido. ¿Por qué voy a invertir toda mi vida siendo veterinario? O siendo mecánico, ¿sí? O siendo ama de casa. Necesitamos encontrarle un fin a todo lo que hacemos. Pero después viene el activismo. En la mediana edad viene la vorágine, los hijos, la producción económica, el llegar a fin de mes, y se va perdiendo ese sentido. Me ahogo en lo material, en lo concreto, en lo inmediato, y yo pierdo el sentido. Entonces la crisis mitad de la vida a veces es, ¿y para qué hago todo esto? ¿Para qué educo a mis hijos si no lo valoran? ¿Para qué trabajo todo esto si mañana me jubilo y me sacan corriendo del trabajo y no soy más nadie? Y se pierde el sentido y hay que recuperarlo de vuelta, ¿sí? Hasta que nos quedamos en el sentido último de la vida, porque en la tercera edad que viene, ya esta vida no me pertenece, ya esta vida no me va a dar nada más. Me quedo en el más allá, en la eternidad, en la trascendencia total, y ese es el último sentido que va a quedar en la puerta de la muerte. Entonces siempre hay que estar haciendo un trabajo de reencontrar el sentido a las cosas que hacemos. Los ejercicios ignacianos o espirituales nos ayudan a eso. Cada año hacemos ejercicios para volver a reeditar ese sentido, el principio y fundamento, dirá San Ignacio. Porque lo perdemos, porque se nos desdibuja. Y cuando se nos desdibuja, nos desorientamos, nos confundimos, nos desparramamos, ¿sí? Nos agobiamos, nos deprimimos. Producen todos esos síntomas de la vaciedad espiritual que tiene esta vida, ¿sí? No me llena, no sé a dónde voy, no sé para qué hago esto, no sé a quién estoy ayudando. Entonces empiezo a desvalorizarme, a encontrar un sentido falso a la vida, empiezo a vaciarme y aparece la pérdida de sentido. Ujú. Padre, pensaba mientras te escuchaba todos aquellas mamás, aquellos papás que por allí tienen hijos en juventud avanzada, podemos decir, se da mucho en nuestra cultura de hoy que los chicos se quedan mucho tiempo en la casa de los padres, Sí. atrasan por allí las decisiones que antes considerábamos más importantes tomar en una etapa previa de la vida. ¿Qué respuesta, por dónde te parece que se les puede aconsejar buscar para ayudar a encontrar el sentido, ¿no? A estos hermanos? Tú estás diciendo a los padres, ¿cómo ayudarlos Claro, a los para padres? ayudar a acompañar lo que a veces a los padres nos parece un sinsentido, ¿no? En la vida de los Sí. hijos. Paciencia. Mm, Hoy paciencia. claro. Los tiempos son otros, la adolescencia es mucho más tardía, más larga. Antes encontrábamos sentido muy rápido, a los 20 y pico ya estábamos casados, sabiendo que íbamos a hacer toda nuestra vida, estábamos muy ordenados. Ese era el mundo moderno, pero el mundo hoy posmoderno
los jóvenes están mucho más desparramados en lo inmediato, entonces no saben mucho a qué. Hacen de todo, pero no saben para qué, no saben tomar una opción de vida más radical. Entonces van tomando distintas cosas, chiqui, chiqui, chiqui. Eso lleva a que estén muy entretenidos en mucha cosa, pero parece que no tienen un norte, una dirección clara. Entonces, ¿cómo un adulto acompaña a esos jóvenes más posmodernos? Con paciencia, tiene que darle estos criterios de buscar un sentido, una pertenencia, un fin último para dirigir su vida, pero bueno, no es fácil que lo vayan encontrando y se va retrasando. Los jóvenes hoy decimos lo quieren probar todo, quieren hacer experiencias de todo. Entonces, claro, nosotros antes decíamos un sí y cerrábamos muchos no, se cerraban muchas puertas. Claro. Ahora hay muchas cosas abiertas. Entonces, esto hace que el ser humano esté más disperso y pierda ese sentido. Esté muy atomizado, decimos, fragmentados. Por lo tanto, desparramados en muchas cosas inmediatas. Entonces, a estos jóvenes hay que acompañarlos, sobre todo con paciencia, es lo que por lo menos me pido yo a mí mismo, ¿sí? Porque me cuesta, yo quiero que respuestas rápidas, quiero que orienten su vida rápido y hay que esperarlos porque tienen 30 y 30 y pico y no han decidido su vida todavía, ni para matrimonio, ni para un trabajo definitivo, ni a veces ni para salir de la propia casa, ni construirse su propio proyecto. Entonces cuesta mucho, paciencia. Son épocas distintas. Tal vez por eso volvamos a la pregunta que me hicieron al inicio, si era una moda. Tal vez porque el sentido se está perdiendo, entonces estamos recuperando esta necesidad de buscar sentido último en las cosas, ¿sí? Porque un padre de 25 años que ya tenía 2 hijos, que ya podría haber comprado su casita hace 30 años, hoy es muy difícil. Entonces, claro, el joven de 30, incluso 40, dice, ¿y a dónde voy? Una realidad que le cuesta generar sentido. No solo por la cultura postmoderna, sino también por el sistema económico, la dificultad en independizarse y todo eso. Padre Pablo, pensaba, ya que sos jesuita, ¿qué papel cumple en todo esto el discernimiento? Y si podemos estar eternamente en discernimiento para poder descubrir el sentido, un sentido que también a la vez me pregunto yo, ¿el sentido lo encuentro, lo busco, lo encuentro, me lo dan, lo tengo que armar yo? Bueno, está buena la pregunta. El fin último no hay que discernirlo cada vez. Lo que discernimos son los medios que ayudan a ese fin o no ayudan. Entonces, el fin último es lo que uno tiene que encontrar. ¿Lo armo yo, lo conquisto yo o me les dado? Yo estoy en la postura de que es un llamado más interior, que nos es dado. Hay que encontrarlo. No es un destino. No, yo no creo en el destino. Bien. Pero sí que es un llamado. ¿Para qué estoy llamado a esta vida? Por supuesto que supone introspección, reflexión y encontrar el fin. Y después el discernimiento es qué tomo y qué dejo de esta vida que me ayuda o no a ese fin, ¿sí? Entonces ahí hago el discernimiento sobre los medios. El fin último, a ver, en el fin último para los que somos cristianos, y creo que para la humanidad, aunque sea no creyente, es amar, servir. Vamos a ponerle 3, 4 palabras. Hoy dirían ser feliz, pero cuidado con esa palabra engañosa. Sí. Amar y servir, porque amando y sirviendo encontramos felicidad y plenitud. Entonces digo, bueno, hoy es con esta carrera, hoy con el otro trabajo, discierno si me cambio de trabajo. Son todos los medios que yo tengo que ir viendo si eso me ayuda a amar más o servir más o no. Uno dice, ¿me caso con María? Me caso, sí, la amo. ¿Me quedo viudo dentro de unas décadas? ¿Se terminó el fin? No. El matrimonio era un medio. El trabajo es un medio. Sigo amando, ¿sí? A mis nietos, mis vecinos, ¿sí? A la obra de caridad que hago, a la enfermera que me cuida en la última etapa de la vida. El amor sigue, 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 y con ese amor nos vamos al más allá, ¿sí? Entonces, el discernimiento es de los medios. Por eso, para los jesuitas, todo es posible, o sea, nada está escrito en piedra. Lo vamos viendo. Imagínense que hoy llevar una pastoral universitaria o una universidad
no es lo mismo que hace 30 años. Claro. Entonces, los medios van cambiando. ¿Qué hacemos? Esto. Lo que hacíamos antes ahora no lo hacemos. Pero bueno, el fin sigue intacto, que es servir, ¿sí? En la educación de estos jóvenes. Los Ujú. medios se van buscando y se van discerniendo. Entonces, toda la vida discernimos. Pero hay que encontrar ese fin. El fin es como estable. Los medios son relativos, ¿sí? Se Bien. toman, se dejan, son móviles. Padre Pablo, en el sinsentido, ¿hay siempre una enfermedad espiritual o puede ser un proceso, digamos, que nos puede llevar a esto? Eh, yo creo que no es una enfermedad espiritual el sinsentido. Una enfermedad espiritual es tener una espiritualidad y vivirla de forma distorsionada. Claro. El sinsentido es no acceder a la espiritualidad. Es previo a una enfermedad, me parece. Ujú. Obvio, es el vacío, pero es la ausencia. Por eso digo, sí, el sinsentido genera este vacío espiritual. ¿Es una patología? No creo. Es una patología del ser humano. De la vida espiritual, no, porque todavía no he accedido a ella. Eh, entonces, ahí hago una pequeña distinción. Claro. Pero sí, de alguna manera, el sinsentido nos enferma, eso seguro. No sé si espiritualmente, pero humanamente sí. Y bueno, y obviamente está metido lo espiritual también. Nos enferma, sí, de eso, de vaciedad, de tristeza, de no tener norte. Es horrible levantarse de la cama Claro. sin saber para qué. Es lo que le pasa a un jubilado, ese duelo que vive, ese vacío después de la jubilación. Tuvo 40 años sabiendo a qué iba y ahora, ¿qué hago con mi día eterno de largo? Es una sensación de vacío que genera mucha depresión. Y lo mismo los jóvenes que están en mediana edad también. No saber a dónde voy y por qué hago esta profesión o por qué madrugo de tal manera o por qué voy a llevar a mis hijos al colegio cada día y por qué me preocupo por lo económico. Si no le encuentro un sentido mayor, obviamente me aplasto, me, 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 me agobio, me entristezco. Y es lo que es la patología que viene más recurrente hoy, ¿no? Mucha depresión, mucha Claro. falta de... Padre, en el libro que vamos a tener, bueno, el regalo ya de tenerlo mañana, a partir de mañana con la presentación, eh, ofreces estas reflexiones, das algunos caminos para encontrarle No, a ver, sentido. este libro tiene una historia que hace 3 años que yo les voy dando una reflexión espiritual a los decanos de la Universidad Católica de Córdoba. Nos juntamos cada 15 días y siempre empezamos con una pequeña reflexión. Yo les doy una hojita con un tema distinto. La recopilación de estos 40 y pico de temas están en este libro. Ujú. Por eso se llama Reflexiones para dar sentido espiritual a la vida y el trabajo. Los decanos trabajan en una universidad, cada uno tiene sus propias facultades, decanos de medicina, decanos de derecho, decanos de ingeniería, de arquitectura, de lo que sea. Entonces, yo los ayudo de alguna manera a darle un sentido a la vida laboral, ¿sí? Al liderazgo que ellos ejercen en esta universidad. Y un liderazgo espiritual, porque somos la Universidad Católica de Córdoba, somos ignacianos porque está administrada por la Compañía de Jesús la universidad, entonces tiene un sesgo cristiano e ignaciano. Por supuesto que los temas de discernimiento, la toma de decisiones, cómo manejo las frustraciones, cómo manejo los enojos, ¿sí? ¿Qué me pasa a mí a la hora de liderar? Hoy sabemos con la inteligencia emocional, pero ya San Ignacio lo tenía clarísimo, que el liderazgo tiene que ser consciente. O sea, el líder tiene que saber qué pasa con uno dentro. ¿Por qué decide así? ¿Por qué decide así? ¿Por qué quiere este proyecto y no quiere el otro? Tiene que ver hasta con la propia emocionalidad. Sabemos perfectamente que hoy las emociones marcan la vida laboral. Puedo ser un genio en una disciplina, pero de repente tengo un carácter difícil, de repente me repliego, tengo unos miedos muy fuertes. Bueno, trabajar toda la emocionalidad. Por eso el libro ayuda a reflexionar eso, toda esa capacidad de liderar, de llevar un proyecto adelante, ¿sí? Desde una perspectiva cristiana.
apunta a trabajar el sujeto de la persona, ¿sí? Entonces, bueno, hago una pequeña reflexión, complejizo el tema y después unas preguntas finales para que las personas puedan reflexionar, pensar, escribir sus temas. Yo esto lo hago cada 15 días con los decanos, ¿sí? Y ellos van haciendo su eco, van compartiendo. Ha sido bastante exitosa la experiencia porque me cuentan que guardan la hojita, que después la sacan el fin de semana, la comparten en un equipo de trabajo. Entonces, nada, le da sentido espiritual profundo esta tarea que hacemos todos los días. Si no de vuelta nos oscurecemos, si no recuperamos esta chispa interior del sujeto, como te digo, con esta tarea que hacemos, claro, nos hacemos tecnócratas, pura técnica, puro trabajo, pura práctica, pura acción, pero poca contemplación, poca oración, poca espiritualidad. Entonces de ahí surge el libro. Son 40 y pico de temitas cortitos, que están muy lindos porque uno lee 2 hojitas, frena, tiene preguntas, hace un rato de oración. Lo pueden trabajar en grupo también, si tenés una comunidad, si tenés un equipo de trabajo en un colegio, en un lugar cristiano, o incluso en una empresa medianamente espiritual, como hoy todas las empresas lo van tomando. Eso lo pueden reflexionar juntos. Ayuda como a llevar la tarea cotidiana, laboral, ¿sí? Desde una perspectiva cristiana espiritual. En el fondo, padre, también das en el mismo título, ya estás tirando de alguna manera un tip, porque para poder encontrar, para poder revalorizar, para poder volver a mirar y revisar cómo están los cimientos de la casa que quiero ir construyendo interiormente y en mi vida, hace falta ir a lo profundo. Por lo tanto, dijiste ahí contemplación, es decir, digo, para doña Rosa y don Juan que están en su casa, todo esto sirve porque es un parate que necesitamos hacer todos los días. ¿Es así? ¿Por eso tenemos que ir a lo profundo? ¿Ahí encontramos el sentido? Sí. Es parar. Lo podés ir tomando el libro como por temas que te gusten, los que te vayan atrapando, o si no, empezar desde el inicio hasta el final. Pero hay que ir frenando. No es un libro para leer de recorrido. Es un libro para rezar, para contemplar, ¿sí? Hay que ir frenando, ¿sí? Para eso, para cualquier tarea, ¿sí? Darle mayor sentido espiritual. Toca distintos temas de vida laboral, vida emocional, vida espiritual, vida cristiana, todos los temas. De qué hago con mis descansos, cómo manejo el ocio, ¿sí? Cómo me estreso y cómo caigo en el activismo. No sé, qué criterios de discernimiento ignaciano también, la toma de decisiones, el liderazgo, ¿sí? Muchos temas, ¿sí? Escrito en un lenguaje sencillo, eso también es importante decirlo, ¿no? Es un librito que lo vas a entender, es sencillo. Estoy en la Universidad Católica, pero no es un libro académico, ¿sí? Es un libro para que cualquier persona que trabaja, o una ama de casa, o alguien que... todos somos líderes de algo, todos gestionamos algo. Entonces, lo pueda leer y pueda rezar con él. Lo puede decir, bueno, en este semestre va a ser mi guía para rezar, para orar, para frenar, y de aquí a Navidad lo voy llevando de a poquito y ya está. Es un instrumento muy sencillo, práctico, que ayuda a darle interioridad a la tarea que hago y darle norte, ¿no? ¿Por qué hago lo que hago? Qué bueno. ¿Sí? Bueno, Fátima y algunas otras personas por acá nos piden que reiteremos el nombre del libro: En lo profundo, reflexiones para dar sentido espiritual a la vida y al trabajo, del padre Pablo Lamarté. La presentación, sobre todo para los que viven cerca de Córdoba y en Córdoba, se va a llevar a cabo mañana miércoles 17 de junio a las 19 horas en el edificio Centro Juan Carlos Escanone, aquí cerquita de la radio, Obispo Trejo 323, y la presentación van a participar, como decíamos recién, la doctora Julieta Galino, que es decana de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, y el padre Andrés Aguerre, que es el rector y compañero jesuita del autor, y el padre Pablo, por supuesto, va a estar allí. ¿Vas a responder preguntas, padre? Sí, más o menos, algunas. Vamos a los presentadores. La decana de Derecho y el rector van a hacer sus impresiones sobre el libro.
yo voy a hablar sobre un poquito esto, cómo se generó, y después vamos a hacer una reflexión en vivo. Lo que Bien, queremos es que la gente se lleve algo puesto. claro. Vamos a tomar un capítulo, se lee en 5 minutos, te dije que son cortos, y después vamos que la gente pueda hacer su propia reflexión, o sea, su eco sobre lo que vivió, lo que vive. O sea, más que preguntas, sino hacer una experiencia, un ejercicio. Vamos a tener también unos integrantes del coro universitario del Centro Manresa, donde nos van a cantar un poquito, nos van a ayudar musicalizando algunos momentos. Bueno, estaremos una hora y tanto en torno a este tema, y sobre todo para que nos vayamos con una experiencia hecha, más que, decía San Ignacio, no solo el saber, arte satisface el alma, sino sentir y gustar de las cosas internamente. Queremos que no solo te hablen del libro, sino que, bueno, vivir un capítulo, ya, Ujú. Qué arrancamos, lindo. empezamos. Muy bueno. Elegimos uno, elegimos uno que se llama El Santo Ocio. Los títulos son un poco provocadores de cada Claro. capítulo. El Santo Ocio, y bueno, ahí vamos a reflexionar qué hacemos con nuestro descanso, por qué no podemos descansar, por qué sentimos culpa cuando nos quedamos sin hacer nada, eso que nos pasa y la importancia que tiene el no hacer nada Muy bueno. para el espíritu y también para la tarea de gestión. Gracias, Padre Pablo. Vamos a estar ahí cubriendo mañana, Dale. acompañándote en esto, ¿eh? Un abrazo grande. Muchas Un abrazo. Bueno, gracias. gracias a todos, saludos como siempre. Chau, chau. Gracias. Gracias. Chau, hasta mañana.